El problema inmigratorio en Francia, en Europa, dispara preguntas y debates globales acerca de la calidad de las democracias para resolver problemas acuciantes de las personas en este siglo. ¿Cómo está América Latina? ¿Cuáles son las tendencias en derechos humanos que tienen que preocuparnos? ¿Han variado ahora que la mayoría de los países no tienen regímenes autoritarios, dictatoriales, aunque persisten algunos focos muy críticos en la región? ¿Son distintas las preocupaciones por los derechos humanos cuando el Estado no ejerce una violencia tan directa? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un especialista en derechos humanos, en calidad de la democracia, en justicia y en derechos transnacional. Me refiero a Tamara Taraciuk. Muchísimas gracias, Tamara, por estar hoy en la repregunta. Y gracias, Luciana, por la invitación. Es un gusto enorme estar acá con vos. Tamara es actualmente la directora del programa Peter Bell sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, que es un think tank basado en Estados Unidos dedicado a la consolidación de la democracia en la región. Fue hasta mayo la directora de Human Rights Watch para las Américas y el Caribe, una organización en la que Tamara estuvo 17 años, así que conoce esta región y los desafíos que presentan los derechos humanos y su protección. Tiene una maestría en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y es abogada por la Universidad de Itela. Es nacida en Venezuela y criada en la Argentina, es venezolana argentina, Tamara. Así que vamos a hablar también del problema de Venezuela y el debate que genera particularmente en la Argentina. Tamara, se reunió el Mercosur, los presidentes del Mercosur la semana pasada. El presidente Alberto Fernández expuso una teoría muy particular acerca de la situación, por ejemplo, de los migrantes venezolanos, que ya llegan a 7 millones de exiliados, yendo de un país al otro en la región, intentando encontrarse con un destino más promisorio. El presidente argentino sostuvo que tiene que ver con las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, decididas por Estados Unidos, antes que por la violación de derechos humanos en la región. ¿Cuál es la situación real de Venezuela respecto de la violación de derechos humanos? ¿Y podemos empezar a hablar de una doble vara a la hora de analizar la violación de derechos humanos en América Latina? Mira, yo empezaría por decirte que yo no creo que sea un problema hablar con los dictadores o quienes están ejerciendo el poder en regímenes dictatoriales, porque hay que tener una conversación con ellos. La pregunta es sobre la base de qué diagnóstico, y tiene que ser un diagnóstico real sobre lo que está ocurriendo en el país. En el caso de Venezuela, lo que hay hoy en la opinión pública, desgraciadamente, es una falsa percepción de normalización. Un poco tiene que ver con la dolarización de la economía, con que no hay una represión masiva en las calles como hubo cuando hubo grandes protestas en el 2014 o en el 2017, pero eso no significa que la situación sea normal. En realidad, en Venezuela lo que hay hoy son 3 crisis simultáneas, una que tiene que ver con arremetida contra opositores, no solo políticos, sino críticos en un sentido muy amplio, una segunda que tiene que ver con una emergencia humanitaria muy grave en el país, y una tercera que es la consecuente crisis de refugiados o migrantes a la que te referías, que ha llevado a más de 7.2 millones de venezolanos, esto es casi 1/3 de la población, a salir del país, y no es correcto, por decirlo elegantemente, atribuirle esa salida masiva a las sanciones impuestas por Estados Unidos, porque la migración se debe tanto a la represión que persiste de distinta manera, porque hoy es una represión más selectiva, y a la situación humanitaria, que es grave y era grave antes de la imposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, con lo cual es prácticamente incorrecto atribuirle a las sanciones el éxodo masivo de venezolanos. Es interesante esa aclaración, Tamara. Si las sanciones no existieran, podría ser una hipótesis, quizá la situación de los venezolanos no sería tan mala, pero lo que vos estás señalando es que esa situación era mala aún sin esa sanción. Mira, las sanciones al petróleo económicas se impusieron en Venezuela alrededor del 2017-2018, que fue posterior a... Te voy a dar un dato objetivo. En el 2017 se publicó por primera vez, después de muchos años que se habían ocultado cifras oficiales,
datos por parte del Ministerio de Salud que indicaban que en el 2016 había aumentado la mortalidad materna en un 65% y la mortalidad infantil en un 30%. Eso fue previo a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Yo lo que te diría es que claramente las sanciones económicas lo que generan es un efecto de sobrecumplimiento en las instituciones financieras. Entonces, si estás ante un banco que tiene que autorizar o no una transacción a Venezuela, van a hacer un montón de preguntas y eso en la práctica dificulta transacciones inclusive dentro del mundo humanitario. Pero hoy en Venezuela hay una respuesta humanitaria impulsada por Naciones Unidas por millones de dólares. Hoy está llegando mucha más asistencia humanitaria al país que antes, con lo cual hablar de que no hay asistencia humanitaria en el país, que no hay problemas humanitarios, no es correcto. En relación a la persecución a los opositores, bueno, está el caso de María Corina Machado, que es el más resonante, que no podrá participar de las elecciones en Venezuela porque ha sido inhibida a ocupar cargos públicos durante 15 años. La división en el Mercosur es Lula y Alberto Fernández por un lado, el presidente de la Calle Pou, el presidente de Paraguay, Abdo, se me fue el nombre, Abdo Benítez, se me fue el nombre. Sí, sostienen lo contrario, que hay que ser más claro en la condena al régimen de Maduro. ¿Cómo se maneja esa situación y cuál es la posición ideal de los países de la región en relación a una nación como Venezuela desde la perspectiva de una experta que ve este tema desde otro tipo de organización? Yo creo que lo fundamental con relación a Venezuela y cualquier otro país de la región es que los gobiernos tienen que tener una política exterior consistente en temas de derechos humanos, en la cual se aplique la misma vara a todo el mundo, independientemente de la ideología de los gobiernos o de las víctimas. Desgraciadamente eso no ocurre en la región y vemos una visión muy parcializada, con la excepción del gobierno de Chile con el presidente Boric, que siendo un gobierno de centro-izquierda, mantiene críticas a Venezuela, a Nicaragua y a El Salvador con Bukele. De la región no hay otro gobierno, liderazgo de izquierda o centro-izquierda que esté haciendo lo mismo. Y eso es una pena, porque si uno quiere liderar en este tema a nivel regional o global, tiene que hacerlo sobre la base de una legitimidad que se construye aplicando esta misma vara consistente a todo el mundo. Y lo que mencionabas de lo que ocurrió en Brasilia hace unas semanas, lo que ocurrió ahora con la última reunión de presidentes del Mercosur, es una demostración triste precisamente de eso, de ponerle una doble vara y priorizar el diálogo. Por supuesto que el diálogo está bien, pero el diálogo tiene que ser genuino y sincero, y eso no es así cuando se omiten datos de la realidad. El caso de Uruguay, ¿no lo ponés junto al caso de Chile en esa mayor credibilidad a la hora de juzgar la situación de la violación de los derechos humanos en distintos países? El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, ha sido impecable en sus comentarios, pero no es un gobierno de centro-izquierda, me refería a Boric por eso. Entiendo. Sí. Tamara, hay en estos dilemas o en esta doble vara que enfrentan los gobiernos, los presidentes puntualmente de los países para juzgar cuando la violación de derechos humanos es desde la centroizquierda, no se la juzga tan duramente como cuando la violación de derechos humanos es desde la centroderecha. Comparo la dureza con la que el gobierno argentino o el kirchnerismo particularmente condena la represión en la plaza en Chile en 2019 versus lo laxo que es para condenar al gobierno de Maduro, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Esto tiene que ver con la condición y la calidad de las democracias actuales en América Latina, donde no hay regímenes dictatoriales en muchos países, como en la Argentina, como en Brasil, pero son democracias, esa categoría que ahora se llama iliberales. Mira, yo creo que lo que es importante resaltar es que los desafíos que enfrentamos en las democracias débiles o frágiles de hoy son distintos a los desafíos que enfrentábamos antes. Hoy tenemos una innumerable cantidad de casos en la región de líderes que llegan al poder tras elecciones, que son más o menos limpias, pero elecciones democráticas, y una vez en el poder le dan la espalda a garantías
fundamentales como la independencia judicial, el trabajo de la prensa independiente, la sociedad civil, la independencia de las instituciones electorales. Y hay casos más graves de esto, como lo que se ve en El Salvador con el presidente Bukele, lo que fue Brasil con el presidente Bolsonaro, lo que está ocurriendo en México con Andrés Manuel López Obrador. Y también vemos distintos niveles de resistencia de las instituciones democráticas. Y por suerte en algunos de nuestros países sigue habiendo un poder judicial que alza la voz, fiscales que siguen investigando, periodistas que siguen haciendo el trabajo, pero es un contexto muy distinto. Cuando teníamos dictaduras en el Cono Sur, después de eso trabajamos mucho para preservar y volver a crear espacios democráticos, y me parece que hoy la pelea es otra, es tratar de cuidar esos espacios que se están restringiendo y estamos tratando de ganar un terreno que estamos perdiendo. Tamara, la comparación con la época de las dictaduras militares en América Latina es importante porque ahí había un enemigo de los derechos humanos que era fácilmente identificable como el responsable sin legitimidad. En estas democracias que vos describís, que llegan al poder por elecciones, cuando caen en situaciones de violencia de derechos humanos, el debate se vuelve más complicado. Por ejemplo, El Salvador. Hay un reclamo de seguridad y de protección contra la criminalidad y la violencia en toda América Latina, y la decisión de El Salvador, del presidente Bukele, es mover la aguja de ese espectro de problemas hacia una mano dura extremísima que viola los derechos humanos. Ahora, la población lo apoya. Entonces, ¿cómo se da esa colisión entre el derecho a la seguridad ciudadana y el apoyo a una mano dura extrema y el derecho a un juicio justo o a derechos humanos de quienes son detenidos? ¿Cómo conciliar eso? Yo creo que este es un tema fundamental en El Salvador y en la región. O sea, claramente la inseguridad es una de las preocupaciones principales del electorado en toda América Latina. La gente requiere respuestas para ayer, y el debate público está dominado por la alternativa de propuestas que tienen que ver con la mano dura. Bukele es un ejemplo extremo de esto, y creo que ahí yo haría una distinción. Vos hablas de la legitimidad de los gobiernos que llegan al poder. Hay una legitimidad que es de origen, que tiene que ver con las elecciones, y claro, debería haber una legitimidad en el ejercicio del cargo. Y cuando un gobierno como el de Bukele llega al poder y en 2 años da vuelta a la institucionalidad democrática y destruye el Estado de Derecho, deja de tener, desde mi punto de vista, legitimidad en el ejercicio del cargo. Por hacerte una comparación, Bukele se demoró 2 años en hacer lo que a Chávez le llevó 10 en Venezuela, que fue topar y copar el tribunal más alto, la Sala de lo Constitucional, reemplazar al fiscal general por un aliado, obtener una mayoría en la Asamblea Legislativa, que fue lo que le habilitó a dictar este régimen de excepción extremadamente abusivo que han puesto en práctica, y en la implementación detuvieron a más de 75.000 personas sin debido proceso. Hay 150 personas que murieron en detención en circunstancias que todavía no fueron debidamente investigadas. Entonces, el contexto en el cual se da esto es un contexto de restricciones al Estado de Derecho y se implementa abusando de los derechos. Pero creo que es muy importante poner sobre la mesa que han bajado los índices de homicidio y han bajado los índices de extorsión en un país extremadamente violento. Entonces la gente valora eso. Claro. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, digamos, ¿por qué la gente está dispuesta a sacrificar garantías? Y tiene que ver que eso ocurre y ha ocurrido en todas partes del mundo cuando la gente tiene miedo. Entonces, esto nos pone ante un dilema enorme a quienes queremos preservar la democracia y el Estado de Derecho, que es cuál es la alternativa democrática dentro del Estado de Derecho que además le dé seguridad a la gente, que es lo que todos queremos para nuestro día a día. Tamara, porque de alguna manera en el caso de El Salvador es cierto, baja la tasa de homicidios y la tasa de extorsión, pero sube otra tasa, que es la de la prisión preventiva sin un juicio justo. Eso tampoco es un buen indicador de una democracia sana, ni de una sociedad segura. No, claro, y además un punto central de eso es que
vos, yo, cualquiera que nos esté mirando, va a apoyar una medida que le dé más seguridad siempre que estemos del lado de la mayoría que se beneficie de este tipo de Claro. medidas. Pero creo que lo que todos tenemos que entender es, cuando estamos en un sistema donde no hay instituciones independientes a las cuales acudir, cuando estás del otro lado, es más difícil que vos o yo o quien está mirando apoye este tipo de medidas y sabe que cuando sean ellos, sus primos, sus tíos, sus hijos, sus padres, los que están detenidos arbitrariamente, no tengan a dónde recurrir. Y justamente para eso están pensados los límites de la democracia. Y cuando tenés un ejecutivo que actúa ilimitadamente, porque no hay otras fuerzas que le hagan el freno y contrapeso elemental de una democracia, eso es bien complicado. Otro caso de una democracia que está temblando también es el caso de Guatemala, que tuvo elecciones y los partidos, 9 partidos que perdieron, están pidiendo, hablando de fraude, le pidieron a la Corte Constitucional que planteara el fraude y no ir a la segunda vuelta ni nombrar a quienes hayan surgido de esta primera vuelta. ¿Cómo estás viendo ese tema y qué dice de la calidad de la democracia en la región? El ejemplo de Guatemala es importantísimo porque yo creo que lo que afecta a Guatemala gravemente es la corrupción. Y la corrupción en todos los niveles de gobierno. El presidente actual ha aprovechado de su poder y el ejercicio del cargo para cooptar los poderes públicos. Intentaron sacar de la carrera a todo el que se asomara en las encuestas para disputar un espacio en la segunda vuelta. Y de hecho descalificaron a los 3 candidatos que estaban liderando y que no eran parte del statu quo, y contra todo pronóstico llegaron a la segunda vuelta 2 personas, incluyendo un candidato de un partido que se llama Semilla, que es un candidato anticorrupción, que amenaza con menoscabar los intereses más elementales de los que están en el poder. Entonces Bernardo Arévalo es el nombre. Exacto, Bernardo Arévalo, que es el candidato de Semilla, que es un diputado, un experto en temas de seguridad y un acérrimo defensor de la lucha contra la corrupción. Y justamente por eso ahora se ha montado toda esta estrategia legal para tratar de cuestionar los resultados de la primera vuelta. Y creo que esto tiene que ver con algo que vemos no solo en Guatemala, y es que muchos de estos líderes autoritarios que llegan al poder y abusan del poder, después no se quieren ir, porque el riesgo es qué les va a pasar cuando pierdan inmunidad y poder, si existe una justicia que actúe, a veces por temas vinculados con derechos humanos, otras veces por temas vinculados con corrupción, y como nadie quiere ir preso, se aferran al poder a costa de las instituciones democráticas. La idea era que América Latina había superado las décadas donde la corrupción de los gobiernos había sido el principal problema y se movía ahora hacia el problema endémico de la inseguridad. Ahora vos estás subrayando que en el caso de Guatemala ese problema de la corrupción estructural desde el Poder Ejecutivo, por lo menos, más allá de otros poderes, volvió a escena. Y eso es lo que mina la calidad de la democracia y eventualmente de los derechos constitucionales de los guatemaltecos. Así es, de hecho en Guatemala hubo un intento muy interesante hace unos años de crear una comisión internacional para investigar la corrupción con expertos independientes, pero en el momento que empezaron a avanzar y a pisar fuerte, tocando los intereses de los que estaban en el poder, el presidente anterior, Morales, cerró la comisión y cerró la lucha contra la corrupción. Entonces creo que ese es un problema ejemplificado con Guatemala, pero que desgraciadamente va más allá de Guatemala, ¿no? Los problemas de corrupción y de impunidad por la corrupción que hay en muchos lugares. En el caso de Cuba, que es ya una de las dictaduras más consolidadas en la región, fue muy sorprendente ver el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. ¿Cuánto impacta ese encuentro, que puede ser interpretado como una legitimación del régimen cubano, en el riesgo que corren los derechos humanos en Cuba? Es decir, ¿hay también una lógica de doble vara o tiene algún sentido constructivo que un papa se encuentre con un presidente de una dictadura? ¿O depende de cómo es ese encuentro?
Yo creo que depende de cómo es ese encuentro. El Papa tiene un papel fundamental para jugar en la región por su origen viniendo de Argentina, por el idioma, por la cercanía, y debería jugar un papel muy activo, no solo en Cuba, sino por ejemplo en Nicaragua, donde recién ahora están liberando a Monseñor Álvarez, que es un obispo que estuvo arbitrariamente detenido muchísimo tiempo, una buena cantidad de tiempo incomunicado, y la Iglesia tiene un papel fundamental para jugar en estos contextos, siempre y cuando, al igual que cuando hablábamos antes de los presidentes, se haga sobre la base de un diagnóstico correcto y fidedigno de lo que está pasando realmente en estos países. Y como vos decías, Cuba es la dictadura más longeva que tenemos en la región, no hay ni siquiera una fachada de elecciones Claro. ni de democracia, y la represión que hubo en Cuba en el año 2021 fue brutal, y hay hoy más de 700 personas que siguen detenidas luego de haber sido detenidas en el marco de esas protestas. Ahora, Tamara, señalás que el Papa de la Iglesia debería hacer un diagnóstico preciso y debería tener una actitud más activa. Quiere decir que no lo está teniendo, de acuerdo con tu mirada. Públicamente no sabría decirte si privadamente lo está haciendo o no, esperaría que sí, porque el papel que puede jugar en una región donde una buena proporción de la población es católica es muy importante. Hay casos en la Argentina que generan mucha polémica, por ejemplo el caso de Milagro Sala en Jujuy. Una organización como Amnesty planteó continuamente que era injustamente encarcelada, parte del kirchnerismo, gran parte del kirchnerismo por no decir todo, también plantea la misma lectura. ¿Es también un problema de doble vara el modo en que se juzga estos casos de estados paralelos que ejercen violencia, que ya no son el estado regular, sino estados paralelos, y eso dificulta encontrar el diagnóstico justo? Yo creo que el caso de Milagro Sala fue muy controversial. Obviamente había denuncias de corrupción gravísimas, y cualquier persona que esté involucrada en este tipo de denuncias tiene que estar sujeto a la justicia sobre la base del debido proceso. El problema que en su momento, cuando yo había revisado el expediente, habíamos identificado con el caso de Milagro Salas, es que uno de los delitos que le adjudicaban era el delito de sedición, que es un delito que estaba horriblemente definido en el Código Penal de una manera muy abstracta, y en su momento, digamos, la solicitud era que no se usara un delito definido abstractamente que pudiese limitar la libertad de expresión. Pero eso no tiene nada que ver con las denuncias de corrupción, que son otro tipo de denuncias y que deberían seguir su curso. Creo que acá en el fondo el problema tiene que ver con estos casos de clientelismo donde se usa la cercanía al poder para manejar fondos públicos, afectando el funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Creo que ahí hay un problema más de fondo, más allá del caso puntual de Milagro Sala. ¿Cómo es la doble vara en las organizaciones internacionales, más o menos activistas, que intenta supervisar y de alguna manera vigilar la calidad de los derechos, de la protección de derechos humanos en todo el mundo? Hay un gran debate, por ejemplo, en torno a Amnesty. Uno de los puntos más actuales de crítica tiene que ver con el informe que Amnesty hizo en Ucrania en el comienzo de la invasión, atribuyéndole a Ucrania una responsabilidad en la muerte de civiles porque planteaban que habían militarizado lugares donde vivían civiles. Hay un informe que se filtró hace unas semanas en la prensa donde Amnesty misma reconoce que ese informe estuvo mal producido y que tenía un montón de problemas y era poco creíble. ¿Cómo es el debate entre las organizaciones y al interior de ese mundo de organizaciones sobre estas doble varas en las que se puede incurrir? Yo preferiría no comentar específicamente sobre Amnesty porque no es una organización en la que yo trabajé, pero en términos generales lo que te diría es que para las organizaciones de derechos humanos se debería aplicar la misma regla que hablábamos al comienzo de los gobiernos, y es se tiene que trabajar con el mismo énfasis y la misma energía y aplicando la misma vara a la situación de derechos humanos en distintos países, independientemente de la ideología. Lastimosamente no es así el caso en muchas organizaciones, y yo creo que eso le hace muy mal al movimiento de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos tienen un papel fundamental para jugar, que consiste en documentar
objetiva y seriamente las violaciones de derechos humanos, darlas a conocer, y si eso no se hace con la misma vara para todo el mundo, no solo se deslegitima la organización y pierde efectividad y relevancia en el trabajo que hace, sino que genera un efecto secundario en el movimiento de derechos humanos en general, porque le da municiones a quienes no quieren escuchar las críticas serias y creíbles, diciendo esto en realidad es una agenda ideologizada, partidaria, claro, cuando no debería serlo. En Argentina se produjo un debate también en el caso de la provincia de Jujuy, otra vez, hace unas semanas, cuando manifestantes protestando por una reforma constitucional hechas siguiendo los procedimientos legales votadas mayoritariamente por los jujeños, produjo resistencia en grupos que agredieron edificios públicos, ejercieron una gran presión, quema de autos, encontronazos fuertes con la policía. El gobierno, el canciller Santiago Cafiero, divulgó una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecía que la necesidad de respetar estándares en el uso de la fuerza en Jujuy. ¿Cómo? Porque eso plantea una situación, ¿no? Si una cuestión es una protesta masiva, legítima, pacífica, y otra cuestión es un activismo que la justicia provincial ya está investigando, que termina produciendo delitos, por ejemplo, la quema de instituciones públicas y de propiedad en las calles. ¿Cómo se juzga desde afuera? ¿Cuáles son las herramientas que tienen las organizaciones internacionales, tanto las de la gobernanza de los países como las de las organizaciones de la sociedad civil, para juzgar con propiedad una situación como esa? Yo creo que el corazón del problema que estás planteando es el mismo que ocurrió en las protestas en Chile en el 2019, en las protestas en Perú, en las protestas en Colombia, inclusive un poco lo que está ocurriendo en Francia, porque lo que vemos muchas veces es que se mezcla el derecho legítimo de la protesta, ejercido por gente que quiere dar a conocer su punto de vista, con incidentes de violencia o vandalismo, que son delitos y que son graves y que tienen que ser investigados y son condenables. La pregunta es qué facultades tiene el Estado para reaccionar ante este tipo de circunstancias. Y por supuesto que el Estado tiene la posibilidad de usar la fuerza, porque para eso está la fuerza pública, pero el estándar elemental es que se tiene que responder ante una fuerza de este tipo de manera proporcional. Obviamente eso depende de los hechos y las circunstancias en cada caso, pero esa es la regla de oro. Se puede usar la fuerza siempre que sea proporcional a la amenaza que se tiene delante. Y desde el lugar de las organizaciones de derechos humanos, que era tu pregunta inicial, creo que lo central es poder reconocer ambas cosas. Cuando hay violencia y hay vandalismo, hay que pedir que se investigue adecuadamente la comisión de esos delitos, pero si la respuesta por parte de la autoridad es excesiva, se debe investigar un posible uso excesivo de la fuerza, ¿no? Lo central es determinar si hubo proporcionalidad en la respuesta del Estado o no, que no tiene por qué quedarse de brazos cruzados cuando están prendiendo fuego instituciones públicas, pero no se les puede ir la mano y responder de una manera brutal, que lamentablemente es lo que ha ocurrido en las protestas en otros países que te mencionaba anteriormente. Y la última cuestión, Tamara, comparando la región con dos estándares negativos. Uno es el pasado de las dictaduras militares, donde la violación de los derechos humanos tuvo que ver con planes sistemáticos para violar derechos humanos. Y comparando la situación de América Latina y, por ejemplo, la situación de los migrantes frente al espejo de esta Europa tan consternada por el desafío que implican las olas inmigratorias. ¿Cuál es tu visión sobre cómo están los derechos humanos en la región? Yo creo que hubo una evolución, ¿no?, de este problema. Obviamente la situación hoy no es la misma que la que hubo en las dictaduras. Eso no quiere decir que en la región no existan casos graves de violaciones de derechos humanos. De hecho, hoy el caso de Venezuela es el único caso de toda la región
donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por posibles crímenes contra la humanidad. Entonces, el nivel de abusos que se han cometido llega a un nivel gravísimo. Yo he documentado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y la brutalidad y la maldad con la que han empleado la fuerza en Nicaragua le pone la piel de gallina a cualquier persona. Pero creo que esos son los extremos y lo que hoy enfrentamos son este otro abanico de desafíos de cómo contener la deriva antidemocrática, y ahí tenemos que pensar en cuáles son estas alertas para ponerle el ojo, y tienen que ver con los ataques a la independencia judicial, a los institutos electorales, a la prensa independiente, a la sociedad civil, ¿no? Eso creo que es un tema. Y hablabas del tema de migratorios. Yo creo que hoy enfrentamos en la región la crisis migratoria más grande de los últimos tiempos. No son solo los más de 7 millones de venezolanos, hay un aumento de la migración de cubanos saliendo de Cuba, de haitianos saliendo de Haití, todos huyendo de su país de origen. O sea, no vamos a solucionar el problema migratorio si no abordamos las condiciones que los están obligando a salir, pero también enormes desafíos en el tránsito. El peor extremo es qué es lo que está pasando en el tapón del Darién, que es esta selva entre Colombia y Panamá, donde están sujetos a abusos todos los que quieren llegar a Estados Unidos. Y en ese sentido creo que no podemos no entender el problema migratorio sin pensar en la política migratoria de Estados Unidos, que se ha caracterizado en el último tiempo por tercerizar su política migratoria hacia México, Centroamérica, otros países de la región, y es una política tremendamente complicada. Y lo último que te diría con este tema, porque mencionaste lo de Francia al comienzo de esta conversación, lo que pasó en Francia en estos últimos días, producto del asesinato por parte de un policía de un muchacho inmigrante, de familia de inmigrantes, creo que también tiene una resonancia con lo que está pasando en América Latina en distintos niveles. Una tiene que ver con la violencia en las calles y esto que hablábamos del paralelo con la violencia en las protestas en distintos lugares de América Latina, pero el otro tiene que ver con el origen de este joven y la razón por la cual la gente sale a protestar, que en esencia tiene que ver con la discriminación en la aplicación del uso de la fuerza, ¿no? Y eso nos recuerda al movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, a la violencia policial en Brasil. En Brasil, un poco más del 50% de la población es negra, pero el 80% de los asesinatos por parte de la policía son con víctimas que son negros. Entonces hay una desproporción terrible. Yo creo que hay muchos paralelos y los desafíos que enfrentamos hoy son enormes. Muchísimas gracias, Tamara Tarasiuk, por estar hoy en La Repregunta. Un placer. Gracias a vos. Gracias a todos.